Luz y sal, reunir y servir. Tema de retiro 107. Constitución de la Santa Sede. Hacia el 50 aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral. Que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Introducción. Ante los sucesos mundiales que la Iglesia ha tenido que afrontar a través de 20 siglos de historia, han sido vientos y tempestades, y en todas ha salido avante, porque Dios es quien directamente la asiste y la protege. Por eso, nuestra obra apostólica, el Instituto de Formación para Laicos, al servicio de la Pastoral Parroquial, o Escuela de Pastoral, para imitar a la Iglesia, debe de prevalecer el espíritu de servicio. Esta colaboración con el párroco, con la diócesis y con la Iglesia universal. Tener el sentido de responsabilidad, de admiración, de amor y de sacrificio por la Iglesia. Dar un testimonio personal y comunitario, como lo indican los estatutos del 41 al 44, en el cual se expresa perfectamente esta intención de colaborar con las tareas parroquiales, diocesanas y con la Iglesia universal. En el marco de nuestro 50 aniversario de esta obra, llega una constitución como un regalo de Dios, emitida por la Santa Sede, lo que nos provoca entre tantas emociones y pensamientos, dos que van a prevalecer. Primero, el agradecimiento a Dios y a su Iglesia, el cómo y el momento que nos hizo llegar esta publicación. Y segundo, el darnos cuenta cuántos de los conceptos que se vierten en esta Constitución reflejan esencial, clara y exactamente lo que deseamos para nuestra obra, para su estructura en lo general y en cada una de las diócesis, y por ende, para cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y de los semilleros de vocaciones. Es el mismo Dios, con su Santo Espíritu, que va guiando a la Iglesia y a cada una de sus ramas de esta obra apostólica. Por lo tanto, es nuestra misión colaborar con nuestros pastores en todos sus planes pastorales, conocer estos planes pastorales, también la organización para llevar a cabo dichos planes. Por eso nos llega el documento Constitución Apostólica Predicate Evangelium, predicar el Evangelio, promulgada por el Papa Francisco el 19 de marzo del 2022. Predicate Evangelium es el texto legislativo que reforma la composición de los distintos departamentos, que como ya veíamos también se llaman dicasterios, y organismos que conforman la Curia Romana. Recordemos que la Curia Romana son todos los órganos de gobierno de la Santa Sede y en general de la Iglesia Católica, y que está compuesta por grupos de instituciones llamadas así dicasterios, bajo la dirección del Papa. Esta Constitución Apostólica entra en vigor el 5 de junio del 2022, abrogando y sustituyendo la normativa precedente contenida en la Constitución Pastor Bonus que se promulgó en 1988 por el Papa Juan Pablo II. Predicar el Evangelio es la tarea que Jesús nos encomendó. Es el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a toda la humanidad en el mundo de hoy. Porque para esto fue llamada, a anunciar el Evangelio del Hijo de Dios, Cristo Señor,
y con él suscitar la escucha de la fe en todos los pueblos. Jesús, como nuestro Señor y Maestro, nos deja un ejemplo de esta humildad cuando lava los pies a sus discípulos. Dijo que seremos bienaventurados si nosotros también hacemos esto. La conversión misionera de la Iglesia está destinada a eso, a renovar la Iglesia según la imagen de la propia misión del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a ser luz del mundo. La reforma de la curia romana se sitúa también en el contexto de la naturaleza misionera de la Iglesia, ir a todo el mundo a predicar, como ocurrió en el siglo XVI con la Constitución Apostólica Immensa Aeterni Dei de Sixto V en el año 1588, en el siglo XX con la Constitución Apostólica Sapienti Concilio de Pío X, luego con Pablo VI con la Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae Universae, que dispuso e implementó una reforma de la curia, y posteriormente Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica Pastor Bonus en 1988 con el fin de promover la comunión de todo el cuerpo de la Iglesia. Y entonces esta Constitución Apostólica pues pretende eso, armonizar el ejercicio del servicio de hoy de la curia con el camino de la evangelización que es la Iglesia, especialmente en este tiempo. La Iglesia, misterio de comunión. Para la reforma de la curia romana es importante tener en cuenta que la misión de la Iglesia está ligada a la comunión y que la finalidad de la misión es dar a conocer y a vivir a todos la nueva comunión que es el Hijo de Dios hecho hombre y que ha entrado en la historia de este mundo, ¿sí? Esta vida de comunión de la Iglesia es el rostro de la sinodalidad, una Iglesia de escucha recíproca en la que cada uno tenga que aprender algo nuevo. En el artículo 130 vemos el dicasterio expresa la preocupación de la Iglesia por los jóvenes, por eso promueve su liderazgo en medio de todos los desafíos del mundo. También apoya las iniciativas del Romano Pontífice en este campo de la pastoral juvenil y pone al servicio de las conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales, asociaciones y movimientos juveniles internacionales precisamente para la colaboración y organización de encuentros de jóvenes a nivel internacional. El servicio del primado y del colegio episcopal. Entre estos dones dados por el Espíritu para el servicio de los hombres, sobresale el de los apóstoles que el Señor sabemos que elige y constituye como un grupo estable, sobre el cual Pedro es el elegido como cabeza, de modo que Pedro y los demás apóstoles constituyeron por voluntad del Señor un solo colegio apostólico. Y este se ha ido fundando varias iglesias en diferentes lugares por los apóstoles y los sucesores, que se reúnen en diferentes grupos, especialmente en las antiguas iglesias patriarcales, y que surgen así las conferencias episcopales, sí, conferencias de obispos, en la Iglesia Latina, y que representa una de las formas más recientes de Communio Episcoporum, que se ha expresado a través del servicio de la Communio Ecclesiarum, basada en la Communio Fidelium, la comunión de los apóstoles, expresada a través de la comunión de la Iglesia y basada en la comunión de todos los fieles.
El servicio de la curia romana. La curia romana ha estado siempre al servicio del Papa, que como sucesor de Pedro es el principio y el fundamento de la unidad de todos los fieles. En virtud de este vínculo, el trabajo de la curia romana es también en relación orgánica con el colegio de los obispos y también con las conferencias episcopales. De esta manera logran la unión regional y continental y también la estructura jerárquica oriental, que pues todo esto ayuda mucho a la pastoral del mundo. La atención que la presente Constitución Apostólica da a estas conferencias episcopales y a estas estructuras jerárquicas orientales se mueve con el objetivo de mejorarlas en su potencialidad. Las competencias asignadas a ellas en estas disposiciones se destinan a esta dimensión colegial del ministerio episcopal y de manera indirecta a fortalecer la comunión de la Iglesia. Todo cristiano es un discípulo misionero. El Papa, los obispos y otros ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la Iglesia. Ellos saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí mismos todo el peso de esta misión salvífica de la Iglesia en el mundo. Todo cristiano en virtud del bautismo, como ya lo sabemos, es un discípulo misionero. Pero no puede ser ignorada por eso en la actualización de la curia. En esta reforma de la curia debe prever esta implicación de los laicos, incluso en función de gobierno y responsabilidad. La presencia y participación del laicado va a ser esencial, porque de esta manera cooperan por el bien de toda la Iglesia, por la vida familiar, por su conocimiento de las realidades sociales y por su fe que les lleva a descubrir los caminos de Dios en el mundo. Entonces este significado de la reforma, de la curia, será real y posible si brota de una reforma interior con la que hagamos nuestro el paradigma de la espiritualidad del concilio, que el rostro de Cristo se reconozca en el rostro de todo ser humano, especialmente del hombre y de la mujer que sufren. Por lo tanto, debe quedar claro que la reforma no es un fin en sí mismo, sino un medio para dar un fuerte testimonio cristiano, fomentar una evangelización más eficaz y promover un espíritu ecuménico más fecundo. De esta manera podemos así fomentar un diálogo más constructivo con todos. La reforma fuertemente esperada por la mayoría de los cardenales en el contexto de estas congregaciones generales antes del cónclave deberá perfeccionar la identidad de la curia romana misma. Esto quiere decir la de asistir al sucesor de Pedro en el ejercicio del oficio pastoral para el servicio de la Iglesia Universal y las iglesias particulares, ejercicio por el cual se fortalecen la unidad de la fe y la comunión del pueblo de Dios. Entonces va a ser posible hacer eficaz la misión pastoral que el romano pontífice ha recibido de Cristo Señor. En el número 2 vemos los principios y los criterios para el servicio de la curia romana. De esta manera, como decíamos, ayudar al romano pontífice en esta preocupación por la salvación de la Iglesia completa y mantener y cultivar la relación, este ministerio que Cristo le confirió a la Iglesia y Pedro como cabeza, y el ministerio de todos los obispos. El Papa también, en el ejercicio de su poder supremo, pleno e inmediato sobre toda la Iglesia, se sirve de los dicasterios de la curia romana que realizan su trabajo en su nombre y en su autoridad en beneficio de toda la Iglesia. En el número 1 vemos el servicio a la misión del Papa,
La curia romana es un instrumento de servicio para el sucesor de Pedro, para ayudarlo en su misión como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de los obispos y de la multitud. En el número 2, la corresponsabilidad en la comunio. Esta reforma propone en el espíritu de una sana descentralización, pues dejar la competencia a los pastores diocesanos o eparquiales, la facultad de resolver pues la tarea que ellos tienen como maestros y pastores. Recordemos que la eparquía o los obispos eparquiales es el equivalente católico oriental a una diócesis, pero en la Iglesia Latina, que está bajo el cuidado de un pastor o un obispo que se le conoce como eparca, y al menos que alguna distinción jurídica entre una diócesis de rito latino y una eparquía de rito oriental sea relevante para un reportaje noticioso. Bueno, pues entonces, en el número 3 vemos el servicio y la misión de los obispos. Este servicio de la curia a la misión de los obispos y a la comunio se propone también mediante el cumplimiento con un espíritu fraterno de tareas que vigilen, apoyen y aumenten la comunión recíproca, activa y eficaz de los obispos. En el número 4 vemos apoyo a las iglesias particulares. Recordemos que una iglesia particular puede ser una diócesis o una eparquía, y sus conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales. Sí, entonces aquí la curia romana es donde entra en servicio por el bien de toda la comunio. Es capaz de recoger, de elaborar desde la presencia de la iglesia la riqueza de los conocimientos, experiencias, iniciativas, propuestas creativas para llevar la evangelización a todo el mundo. Y por eso es importante que recoja todas estas experiencias y que las lleve hasta los confines de la tierra. En el número 5 vemos el carácter vicario de la curia romana, porque cada institución curial cumple su misión en virtud de una potestad que recibe del Santo Pontífice, en cuyo nombre opera con potestad vicaria en el ejercicio de su munus primatial, o sea, de su oficina principal. En el número 6 vemos la espiritualidad. La curia romana contribuye a la comunión de la Iglesia con el Señor, cultivando la relación con todos sus miembros, con Cristo Jesús, gastándose con ardor interior en favor de los planes de Dios y los dones que el Espíritu Santo nos proporciona día con día a su Iglesia. En el número 8 vemos la colaboración entre los dicasterios. En el número 8 vemos la colaboración entre los dicasterios. La comunión y participación deben de ser rasgos distintivos del trabajo interno de la curia y de cada una de sus instituciones. Por eso los responsables de los dicasterios se reúnen periódicamente con el Romano Pontífice, individualmente y en reuniones conjuntas. En el número 9 vemos las reuniones interdicasteriales e intradicasteriales, ¿sí?, entre diferentes dicasterios y entre los mismos dicasterios. La comunión y la colaboración se manifiestan también en las reuniones periódicas de los miembros de un dicasterio, que puede ser a través de plenarias, consejos o congresos. En el número 10 vemos la expresión de catolicidad. La catolicidad de la Iglesia debe reflejarse en la elección de cardenales, obispos y otros colaboradores. Todos los invitados a servir en la curia romana son un signo de comunión y solidaridad con el Romano Pontífice. En el número 11 vemos la reducción de dicasterios. Sí es necesario también reducir el número de dicasterios y combinar aquellos que tienen una finalidad muy similar o complementaria. Sí, y también racionalizar las funciones con el fin de evitar superposiciones de competencias y que el trabajo se haga más eficaz.
En el número 12 vemos la reforma, como lo decía Pablo VI. Se propone en primer lugar hacer que la curia y en toda la iglesia pueda encender los principios, las doctrinas y los propósitos que el concilio ha preparado, y que así, inflamado de caridad, pueda realizar la iglesia al mundo la renovación de pensamientos, actividades, costumbres, con fuerza moral, alegría y esperanza. Bien, vamos a ver ahora la noción de la curia romana, algunos artículos que nos hablan acerca de cómo es esta noción de la curia romana. El artículo 1 nos habla de que la curia romana es la institución de la que el romano pontífice se sirve en el ejercicio de su supremo oficio pastoral y de la misión universal en el mundo. Está al servicio del Papa, que es el sucesor de Pedro, y de los obispos, sucesores de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, según la modalidad propia de la naturaleza de cada uno, cumple su función con espíritu evangélico, trabajando por el bien y al servicio de la comunión, de la unidad y de la construcción de la Iglesia universal, y atendiendo a las exigencias del mundo en la que la Iglesia está llamada a cumplir su misión. Vamos a ver en el artículo 2 la pastoralidad de las actividades curiales. En el artículo 2 vemos los que sirven en la curia romana cooperan en ella de manera proporcionada al conocimiento y competencia que gozan, así como a la experiencia pastoral. En el artículo 3 vemos que el personal que trabaja en la curia romana y en otras instituciones vinculadas a la Santa Sede realizan un servicio pastoral en apoyo a la misión del romano pontífice y de los obispos en sus respectivas responsabilidades para con la Iglesia universal. En el artículo 4 vemos el carácter pastoral del servicio curial. Se nutre y enriquece de una espiritualidad particular fundada en la relación de interioridad recíproca que existe entre las iglesias universal y particulares. Bueno, entre la iglesia universal y la iglesia particular. En el artículo 6 vemos que junto al servicio prestado en la curia romana, siempre que sea posible y sin perjuicio de su trabajo de oficio, los clérigos deben atender el cuidado de las almas, así como a los miembros de los institutos tanto de vida consagrada como sociedades de vida apostólica y la pastoral de los laicos. En el artículo 7 vemos que para el buen funcionamiento de cada uno de los componentes de la curia romana es indispensable que además de la dedicación y rectitud, los que trabajan en ella estén capacitados, ¿sí? Con un profesionalismo, competencia y habilidad, pues precisamente para llevar a cabo esta tarea que Cristo nos encomendó. En el artículo 8 vemos que la funcionalidad encaminada a ofrecer el mejor y eficaz servicio exige que quienes prestan su servicio en la curia romana siempre estén dispuestos a realizar su trabajo según las necesidades. En el artículo 9 vemos que cada dicasterio, organismo u oficio en el desempeño de su servicio particular está llamado por la razón misma de la misión en la que participa a cumplirlo, convergiendo con los demás dicasterios, organismos u oficios en una dinámica de colaboración mutua. En el número 2 de este mismo artículo 9 vemos que la convergencia se realiza también dentro de cada dicasterio u oficio por todos, cumpliendo su función de modo que la laboriosidad de cada uno favorezca un funcionamiento disciplinado y eficaz, más allá de todas las diferencias que puedan existir, culturales, lingüísticas o de nación. En el artículo 11 vemos que la oficina del trabajo de la sede apostólica se ocupa de lo que concierne al desempeño del trabajo del personal empleado por la curia romana para proteger y promover los derechos de los colaboradores. En el artículo 12 vemos que la curia romana se compone de la Secretaría de Estado, dicasterios y organismos,
jurídicamente iguales entre sí. En el artículo 13 vemos que cada institución curial se compone de un prefecto o equivalente, de un número adecuado de miembros, de uno o más secretarios que asisten al prefecto, junto pero en línea subordinada a uno o más secretarios, que son flanqueados por los diversos funcionarios y consultores. En el número 14 vemos que la institución curial está gobernada por el prefecto o equivalente. En el mismo número 14, inciso 2, vemos que el secretario, con la colaboración del subsecretario o subsecretarios, ayudan al prefecto en el trato de los asuntos de la institución curial. En el mismo número 14, inciso 3, vemos que los funcionarios que proceden en la medida de lo posible de las diferentes regiones del mundo para que la curia romana refleje la universalidad de la Iglesia. En el número 4, inciso 4, vemos que se verifica debidamente la idoneidad de los candidatos a oficiales. En el inciso 5 vemos que en la elección de los clérigos como oficiales se procure en la medida de lo posible un adecuado equilibrio entre diocesanos, eparquiales y miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Pasamos al artículo 15, donde nos habla que los miembros de las instituciones curiales son nombrados entre los cardenales residentes en la ciudad como fuera de ella. En el número 16 vemos que los consultores de las instituciones y oficinas curiales son nombradas entre los fieles que se destacan por su conocimiento, probada capacidad y prudencia. La identificación y elección de los mismos deberá respetar en la medida de lo posible el criterio de la universalidad. En el artículo 18 vemos que en caso de sede apostólica vacante, todos los jefes de las instituciones curiales y miembros pierden su cargo. Las excepciones son el penitenciario mayor, el cual sigue ejerciendo los asuntos ordinarios de su competencia, proponiendo al colegio cardenalicio los que daría cuenta al romano pontífice, y el limosnero de su santidad, que sigue en el ejercicio de las obras de caridad, según los mismos criterios usados durante el pontificado, quedando bajo la autoridad del colegio cardenalicio. En el artículo 18, inciso 2, vemos que durante la sede vacante, los secretarios se ocupan del gobierno ordinario de las instituciones curiales, ocupándose únicamente de los asuntos de la administración ordinaria. En el inciso 3 vemos que el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias asume las funciones previstas por la legislación sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar ahora a la parte de jurisdicción y procedimiento. En el artículo 21 vemos que cada una de las instituciones curiales, en el ámbito de su propia competencia, se ocupa de los asuntos encomendados por el romano pontífice. En el artículo 24 vemos que los jefes de las instituciones curiales, o en su lugar, los secretarios, son recibidos por el romano pontífice en la forma establecida por él para regular frecuentemente la actualidad, actividades y programas. Estas reuniones pues son importantes, ya que de esta manera se mantiene siempre actualizado todas las actividades y programas que en conjunto se van a realizar. En el artículo 25 vemos que corresponde al jefe del dicasterio reunir al Congreso, compuesto por él mismo, el secretario, el subsecretario, y en opinión del jefe del dicasterio, por todos o parte de los oficiales, para examinar pues cuestiones específicas. En el artículo 26 vemos que los miembros de los dicasterios se reúnen en sesiones ordinarias y plenarias, ¿sí? Todos los miembros del dicasterio son convocados a una sesión. En el artículo 27, inciso 2, cuando se considere necesario y según la naturaleza específica del dicasterio,
Los consultores, todos o puede ser parte de ellos, dadas sus competencias, pueden ser convocados colectivamente para cuestiones particulares y que den su opinión. En el artículo 28 vemos que los asuntos que son de competencia mixta, quiere decir que sea interdicasterio, son examinados conjuntamente por los dicasterios interesados. En el artículo 29 vemos cómo la institución curial que prepara un documento general antes de someterlo al romano pontífice transmite el texto de las demás instituciones curiales involucradas. En el inciso 2 del mismo artículo 29 vemos cómo los documentos o declaraciones sobre materias relativas a las relaciones con los estados y con otros sujetos de derecho internacional pues requieren de una autorización previa de la Secretaría de Estado. En el artículo 31 vemos que es imperativo que nada se haga en asuntos importantes o extraordinarios antes de que el jefe de una institución curial lo haya comunicado al romano pontífice. En el número 31, inciso 2, vemos las decisiones y resoluciones relativas a asuntos de mayor importancia siempre se deben de someter a una aprobación del romano pontífice. En el inciso 3 vemos que en cuanto a las facultades especiales concedidas a cada institución curial, el prefecto está obligado a verificar y evaluar periódicamente con el romano pontífice su eficacia, viabilidad, atribución dentro de la curia romana y oportunidad para la Iglesia Universal. Sí, entonces en el artículo 34 vemos cómo en la parte de la responsabilidad de las instituciones curiales, el fin es promover una mayor coherencia y transparencia en el trabajo de la curia, por orden del romano pontífice, pues también para aprender a coordinar el trabajo conjunto, recibir información, etc. En el inciso 2 vemos las reuniones son convocadas y coordenadas por el secretario de Estado de acuerdo con el romano pontífice. En el artículo 35 vemos que si el romano pontífice lo estima oportuno, los asuntos más importantes de carácter general, objeto de discusión de la reunión de jefes de las instituciones curiales, pueden ser tratados también por cardenales reunidos en consistorio según a su propia ley. Entonces, la curia romana, al servicio de las iglesias particulares, vemos que en el artículo 36 las instituciones curiales también deben colaborar en estas iglesias particulares, en conferencias episcopales, en uniones regionales y continentales, ya que pues cada región o cada iglesia particular pues va a tener sus propios desafíos. En el inciso 2 vemos cuando la cuestión lo exija, los documentos de carácter general de considerable importancia o los que conciernen de modo especial a unas iglesias particulares han de prepararse teniendo en cuenta el parecer de las conferencias episcopales, uniones regionales, etc. En el inciso 3, las instituciones curiales deben acusar pronto recibo de las solicitudes que les presenten las iglesias particulares. Entonces tampoco estamos como de alguna manera deslindados, sino que existe una unión entre todas las iglesias particulares que llevan a cabo la misma tarea y la misma misión. En el artículo 38 vemos que de acuerdo a la tradición y según las disposiciones del derecho canónico, los pastores de cada iglesia hacen la visita ad limina apostolorum, ¿sí? En los tiempos establecidos. Esta visita, la vemos en el 39, tiene una importancia particular para la unidad y comunión en la vida de la iglesia, ya que es el momento en que los pastores de cada iglesia particular y de cada conferencia episcopal y de cada estructura jerárquica oriental con el obispo de Roma reciben a sus hermanos en el episcopado, ¿sí?
y tratan pues cosas concernientes a toda la Iglesia universal. En el artículo 40 vemos que los pastores de cada iglesia particular son llamados a participar en la visita para prepararla con cuidado, ¿sí? Y dentro de los tiempos que se indican. Se hace un informe detallado sobre el estado de la diócesis o eparquía que les ha sido confiada. En el inciso 2 vemos que el informe resultante, conciliado la brevedad con la claridad, debe caracterizarse por una precisión y concreción en la descripción de la condición real de la iglesia particular. Siempre es importante llegar a una conclusión y tener este informe actualizado al día. En el inciso 3 vemos que para facilitar las discusiones, los pastores de las iglesias particulares deben adjuntar el informe detallado, un texto de síntesis sobre los temas principales. En el artículo 41 vemos que la visita se divide en 3 momentos principales: la peregrinación a las tumbas de los príncipes de los apóstoles, el encuentro con el romano pontífice y las charlas entre los dicasterios y órganos de justicia de la curia romana. ¿Sí? Vemos entre las reglas generales en la Secretaría de Estado, los artículos del 44 al 52, la definición de algunos dicasterios. Por ejemplo, aquí vemos dicasterios para la evangelización, para la caridad, para culto y sacramentos, para obispos, vida consagrada y sociedades, diálogo interreligioso, desarrollo humano, comunicación, penitenciaría apostólica, tribunal de la rota, para la doctrina de la fe, para las iglesias orientales, para la causa de los santos, para el clero, para la unidad de los cristianos, de cultura y educación, para textos legislativos, órgano de justicia y de la asignatura apostólica. Dicasterios para los laicos, la familia y la vida. En el artículo 128 vemos el dicasterio para los laicos. La familia y la vida es competente para valorar los apostolados que se llevan a cabo en cada iglesia particular, apostolados de los fieles laicos, la atención pastoral de los jóvenes, la familia y la misión, el plan de Dios, de los ancianos, de la promoción y de la protección de la vida. En el inciso 2 vemos que en el ejercicio de sus competencias, este dicasterio mantiene relaciones con las iglesias particulares, ¿sí? Fomenta el intercambio entre cada una de ellas iglesias y les ofrece su colaboración. En el artículo 129 vemos que al animar y alentar la promoción de la vocación y misión de los fieles laicos en la iglesia y en el mundo, el dicasterio colabora con las realidades eclesiales laicas. En el artículo 130 vemos que el dicasterio expresa la preocupación particular de la Iglesia por los jóvenes, promoviendo su liderazgo en medio de los desafíos del mundo, apoya las iniciativas del Romano Pontífice en el campo de la pastoral juvenil y se pone al servicio de las conferencias episcopales, asociaciones, movimientos juveniles internacionales, promueve la colaboración, organización y encuentros juvenil a nivel internacional. En el artículo 132 vemos que el dicasterio estudia las cuestiones relativas a la cooperación entre laicos y ministros ordenados en virtud del bautismo y que fomenta la conciencia y corresponsabilidad por la vida y misión de la Iglesia. En el artículo 133 vemos que corresponde al dicasterio, de acuerdo con los demás departamentos, evaluar y aprobar las propuestas que se hacen en las conferencias episcopales relativas al establecimiento de nuevos ministerios. En el 134 vemos que el dicasterio acompaña la vida y el desarrollo de las agregaciones de fieles y de los movimientos eclesiales y erige conforme a las disposiciones de derecho canónico las que tienen carácter internacional, aprueba los estatutos,
también se ocupa de los llamados jerárquicos relativos a la vida asociativa y al apostolado de los laicos. En el artículo 135 vemos que el dicasterio promueve la pastoral del matrimonio y de la familia sobre la base de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Esto es para asegurar el reconocimiento de los derechos y deberes de los cónyuges y familias en la Iglesia, en la sociedad, en la economía y en la política. En el artículo 136 vemos que en coordinación con los departamentos para la evangelización y para la cultura y la educación, el dicasterio apoya el desarrollo y la difusión de modelos para la transmisión de la fe en las familias y anima a los padres a una vida concreta de fe en la vida cotidiana. En el artículo 137 vemos que el dicasterio estudia y profundiza con el apoyo de expertos las principales causas de las crisis matrimoniales y familiares, ¿sí? Con atención a las experiencias de las personas involucradas en fracasos matrimoniales, especialmente en lo que se refiere a los niños, para promover una mayor conciencia del valor de la familia, de los padres y de la sociedad en la Iglesia. En el artículo 138 vemos cómo este dicasterio promueve y alienta las organizaciones y asociaciones que ayudan a las familias y a las personas a acoger y custodiar responsablemente el don de la vida, especialmente en el caso de embarazos difíciles y pues para prevenir el recurso al aborto. En el artículo 139 vemos cómo el dicasterio estudia los principales problemas de la biomedicina y del derecho relativos a la vida humana, en diálogo sobre la base del magisterio de la Iglesia y con las diversas disciplinas teológicas. Examina teorías en desarrollo sobre la vida humana y la realidad de la humanidad. En el estudio de las materias antes mencionadas, el dicasterio procede de acuerdo con el dicasterio para las doctrinas de la fe. En el artículo 140 vemos cómo el dicasterio sigue las actividades de las instituciones, asociaciones, movimientos y organizaciones católicas nacionales e internacionales cuyo fin es servir al bien de la Iglesia. Bien, habiendo terminado aquí nuestra lección, nuestro tema de retiro, vamos a pasar a la parte del cuestionario guía que nos propone para fortalecer cada uno de los temas antes vistos y aplicarlos a nuestro instituto. Bien, para empezar es importante recordar que se basa tanto en el instructivo como en los estatutos, el documento de Aparecida y las lecciones de formación de primer grado. Entonces, vamos a comenzar con nuestro cuestionario guía. Cuestionario guía. Defina la nota de nuestra obra Eclesialidad. Explica el Estatuto 41. ¿Qué acciones realizas para cumplir esto en nuestra obra apostólica? Recordemos que en segundo año de nuestra formación tenemos un curso de eclesialidad, donde nos habla y donde vemos la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, como el instrumento de salvación. En los estatutos, en el número 41, nos habla de la importancia de profundizar en el conocimiento de la Iglesia, ya que en ella se van a originar la admiración, el amor y el sacrificio por ella. Las acciones que podemos realizar para cumplir esto en nuestra obra, primero es conociéndola, amándola, siguiéndola, llevando a cabo los sacramentos y todos los medios de salvación que la Iglesia nos proporciona. Además, cada uno puede complementar con más acciones que se pueden realizar para llevar esto a cabo en nuestra obra. Pregunta 1. Explica el artículo 1 de nuestra lección. En el artículo 1 vemos cómo la Curia Romana es un instituto
de la cual el romano pontífice se sirve en el ejercicio de su supremo oficio pastoral y la misión de la Iglesia universal. El Papa no está solo en esta tarea, tiene a los sucesores de los obispos, de los apóstoles, que son los obispos, y según las modalidades de la naturaleza de cada uno cumplen la función con el espíritu evangélico. Inciso B. Explica el principio generador de nuestra obra de acuerdo a la lección de formación número 8. Sabemos que la lección de formación número 8 es la lección 46. Y en esta lección 46 vemos que por la palabra espíritu entendemos tres cosas. A. El principio generador es algo que se emprende, es algo nuevo, algo que no existe y que surge a partir de una inspiración dada a través del Espíritu Santo. De este modo es que el Espíritu hace que una obra se ponga en marcha, actúe y consiga lo que se propone. También vemos un principio fructificador, que es cuando ya se pone en marcha esto que se emprende, comienza a dar frutos. Sí, a mayor vitalidad del espíritu, pues los frutos van a ser más abundantes. Y en el inciso C vemos el carácter íntimo del ser, que es lo que hace que sea lo que es, como la esencia, y que no sea lo que no es, que no sea lo mismo que algo que exteriormente pudiera parecérsele, de tal manera que aquella obra que se lleve a cabo sea congruente con el objetivo que se persigue. Inciso C. Completa ambas ideas y menciona ¿a qué nos compromete esto? Yo creo que aquí cada uno puede encontrar en sí mismo un compromiso acerca de cómo podemos llevar a cabo esta misión que Cristo nos encomendó, de llevar a cabo esta misión universal en el mundo en colaboración con nuestros párrocos, con la diócesis y con la Iglesia Universal. Pregunta 2. Inciso A. Explica la nota de nuestra obra, Comunión. Inciso B. Enlaza las ideas principales del artículo 3 con las del Estatuto 22 y menciona cómo se nota esto en un centro, en una región y en una diócesis. La nota de nuestra obra de comunión, como todos sabemos, es un trabajo en colaboración. Siempre un trabajo en conjunto va a dar mucho más frutos que un trabajo hecho de manera individual. En el artículo 3 vemos que el personal que trabaja en la Curia Romana y en otras instituciones vinculadas a la Santa Sede realizan un servicio pastoral en apoyo a la misión del Romano Pontífice y de los obispos en sus respectivas responsabilidades. Y en nuestros estatutos precisamente nos hablan de este amor mutuo entre los hermanos, ¿sí? Que se realice la cohesión de las mentes y las voluntades hasta hacer que se identifique entre sí como Cristo lo pidió. Entonces es importante que no se trabaje de manera individual, sino que se trabaje de manera en conjunto, ya que Cristo nos mandó a que vayamos a todo el mundo y nos hagamos discípulos suyos, pero de manera comunitaria. Pregunta 3. Inciso A. Define la nota de nuestra obra, sinodalidad. Inciso B. Explica el último párrafo del artículo 4 y resume ambos incisos. ¿Cuáles son las implicaciones de llevarlo a cabo? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Bueno, pues el artículo 4 nos habla de la vida en comunión de la Iglesia y el rostro de la sinodalidad, o sea, una iglesia de escucha recíproca en la que todos podemos aprender de los demás, ¿sí? Como un pueblo fiel, como un colegio episcopal, como obispo de Roma, unos a la escucha de otros y todos a la escucha del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Nosotros en nuestra obra también tenemos al Espíritu Santo como a nuestro inspirador para llevar a cabo obras nuevas.
para llevar a cabo proyectos nuevos. Entonces, el no estar en la escucha de lo que el Espíritu Santo nos inspira en nuestro interior, pues puede ser un peligro, porque posiblemente podemos llevar a cabo lo que yo como ser humano me imagino que puede estar bien, pero no me dejo guiar por el Espíritu Santo y tampoco me dejo escuchar por las opiniones de los demás. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Pues el fracaso. El egoísmo siempre nos va a llevar al fracaso. La vida en comunión, el compartir, el convivir como hermanos, el estar atentos, el escuchar a los demás y principalmente escuchar la voz de Dios nos va a llevar siempre al éxito en nuestra obra y en todos los proyectos que se emprendan. Pregunta 4. Inciso A. Define la nota de nuestra obra colegialidad. Inciso B. Menciona qué implica esto para los dirigentes apoyándote en el artículo 5 de la lección. Nuestra obra de colegialidad nos habla acerca de cómo los dirigentes pueden estar disponibles a lo que la Iglesia los demande, a lo que la Iglesia requiera, y para eso se necesita un espíritu de humildad y de colaboración en todo momento. Entonces, los dirigentes, como sabemos, son elegidos por Dios para una función específica. Esta función se debe de llevar a cabo siempre con amor y con colaboración con los demás miembros de nuestro equipo o de nuestra obra. Entonces, esto implica para los dirigentes una responsabilidad y un compromiso, el cual lo deben de llevar a cabo siempre tomados de la mano de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo y ejemplo de María Santísima. Pregunta 5. Explica el artículo 6 y menciona cómo se debe dar esto en los distintos niveles de la estructura de nuestra obra. El artículo 6 nos habla del servicio prestado en la curia romana siempre que sea posible y sin perjuicio de su trabajo de oficio. Se deben de atender el cuidado de las almas, así como de los institutos de vida consagrada y sociedades de la vida apostólica y la pastoral de los laicos. Entonces, cuando llegan los nuevos alumnos después de la pesca, Dios pone a nuestro cuidado esas almas, que nosotros no somos completamente los que hacemos la obra, es Dios el que hace la obra a través de nosotros, pero debemos de ser buenos instrumentos para llevar a cabo ese cuidado de las almas, llevar a cabo también el cuidado de todos aquellos que pertenecen a otros movimientos apostólicos o grupos parroquiales y se acercan a formarse dentro de la escuela de pastoral. Entonces sí es una responsabilidad y un compromiso el estar siempre con una vida de piedad, de estudio y de acción en todo momento. Pregunta 6. Explica el artículo 1 y compáralo con el Estatuto 29. ¿Qué acciones debemos realizar para que esto se cumpla en cada centro? El artículo 1 nos habla de la curia romana como institución que el Papa se sirve para el ejercicio del supremo oficio pastoral y de la misión universal en el mundo. Y en los estatutos 29 nos habla del equipo laico al servicio de la pastoral. Tiene la tarea específica también de colaborar en la realización de la pastoral del Papa, del obispo y del párroco, y de modo concreto en la vida y en los ambientes parroquiales. Recordemos que nosotros como seglares podemos llegar a lugares donde el clero no puede llegar, como por ejemplo escuela, reclusorio, hospital, velatorio, mercados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué acciones debemos realizar para que esto se cumpla en cada centro? Primero, tener presente nuestra colaboración con el párroco, con la diócesis y con la Iglesia Universal, y nunca perder de vista esta misión que cada iglesia particular o la Iglesia Universal nos invita. Pregunta 7. Inciso A.
Menciona las funciones de la coordinación general según el Estatuto número 58. Inciso B. Explica el quinto párrafo de la página 35 de los estatutos y complementa con la idea principal del artículo 3. Inciso C. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros para que esto se cumpla? Vemos que en el Estatuto 58 la coordinación general, con autoridad delegada del rector mayor a través del rector docente y encabezada por el asistente general y el coordinador general sobre la obra en lo formativo, tanto en lo moral y espiritual, como en la enseñanza, debe de mantener la unidad e identidad general y cumplir con 3 objetivos. Tiene que ser un órgano de servicio encargado de proveer la obra de todo lo necesario para que la formación se pueda llevar a cabo. Es un órgano de vigilancia, de crecimiento y de expansión. En el número 57, en el quinto párrafo, vemos que la coordinación diocesana será en cada diócesis el órgano que desempeñe también la promoción, vigilancia y suministro de toda actividad encaminada al cumplimiento de los fines de la obra. Se tiene que hacer debidamente respaldada por la coordinación general y la coordinación nacional. Esto, observado en el artículo 3, vemos que también las personas que trabajan en la Curia Romana y en otras instituciones vinculadas a la Santa Sede realizan un servicio también de apoyo a la pastoral y a la misión que nos encomienda el Papa y los obispos en las responsabilidades de la Iglesia Universal. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros para que esto se cumpla? Primeramente, conocerlo y apoyar en todas las actividades de formación que se nos encomienden, tanto en cada centro de formación, como en el equipo laico, como en el instituto de formación, así como semillero de vocaciones. Se tiene que llevar a cabo esta misión en conjunto y en colaboración con la coordinación general. Pregunta 8. Enlaza las ideas principales del artículo 6 del Estatuto 25 y las del número 279 del documento de Aparecida. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo para que se viva esto en nuestra obra apostólica? Sí, en los Estatutos 25 nos habla de la espiritualidad del equipo laico, el cual descansa en la convicción de que para sus miembros la tarea apostólica consiste en que Cristo nos llama con apremio a cooperar para que se haga visible esta realidad del Padre, ¿no? Y también nos invita nuevamente a la colaboración con la parroquia y la diócesis en todos los ambientes. En Aparecida, en el artículo 279, nos habla de la misión de la formación, que es ayudar a los miembros de la Iglesia a encontrarse siempre con Cristo y así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y los valores que constituyan la propia identidad y misión cristiana en el mundo. ¿Qué acciones debemos de llevar a cabo para que esto se cumpla en nuestra obra apostólica? Llevar a cabo nuestra espiritualidad a través de la acción, del estudio y de nuestra vida de piedad, pero realmente que sea en verdad, que no sea ficticio o en apariencia, sino que sea en espíritu y en verdad, porque solamente así vamos a poder llevar a cabo esta tarea. Este encuentro con Cristo y con la Iglesia es importante para poder así vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que vivamos esta misión en el mundo. Pregunta 9. Complementa la explicación del artículo 8 con el número 181 de Aparecida. Comenta, ¿cómo debe ser esto tanto dentro y fuera de nuestra obra apostólica? En el artículo 8 vemos que la funcionalidad está encaminada a ofrecer el mejor y más eficaz servicio. Exige que quienes prestan su servicio en la Curia Romana
estén dispuestos siempre y en todo momento a realizar su trabajo según las necesidades. En el documento de Aparecida vemos que los obispos, además del servicio a la comunión que prestan en sus iglesias particulares, ejercen este oficio junto con las otras iglesias diocesanas. De este modo, se realiza y manifiesta el vínculo de comunión que las une entre sí. ¿Cómo debe de ser esto dentro y fuera de nuestra obra? Dentro de nuestra obra es con la ayuda mutua y la formación, el estar vigilando siempre la formación de cada uno de nuestros alumnos en cada grado en el que se estén formando, y fuera de nuestra obra es llevar a cabo, dar frutos a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de todo el trabajo que se hace en el día a día. Se tiene que ofrecer siempre y tener siempre el espíritu de servicio, sí, como dice aquí, tener un vínculo de comunión que nos una, no solamente entre la unión entre el grupo o el equipo de servicio, sino también con el instituto y también con nuestra comunidad, mantener en todo momento esta unión. Pregunta 10. Explica cómo aplica el artículo 9 en nuestra obra y compleméntalo con los dos últimos párrafos de la lección 30. Menciona las consecuencias de que esto no se realice correctamente. En el artículo 9 nos habla de que cada dicasterio tiene un desempeño o un servicio particular, ¿sí? De acuerdo a la misión en la que cada dicasterio participe, a cumplirlo convergiendo con los demás dicasterios, organismos u oficios, o sea, en una dinámica de colaboración mutua. En la lección 30 nos habla de lo que se pretende en esta representación a 3 niveles es que la elaboración de directivas y su transmisión sean lo más fielmente posibles. Del mismo modo, las noticias, inquietudes y sugerencias podrán llegar fácil y fielmente interpretadas desde la base hasta el vértice y viceversa. Entonces, en ambos vemos cómo debe de ser esta comunicación fiel en cada uno de los niveles conforme la información vaya pasando. Entonces, es importante esta fiel observancia del funcionamiento de la estructura, porque gracias a eso la obra marchará bien en cada parroquia, en cada diócesis. Pero si se descuida esta coordinación en cada nivel, entonces puede provocar el derrumbe de todo un edificio. El derrumbe porque cada uno va a elaborar sus propias acciones de manera independiente y no se van a ir transmitiendo de una entidad a otra. Entonces esto pues lleva a que no exista una base sólida y tienda a la destrucción. Pregunta 11. Explica el Estatuto 13 y el artículo 1. ¿Qué implica realizar esto? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo? El Estatuto 13 nos habla de la espiritualidad del equipo laico al servicio de la pastoral y consiste en imitar a Cristo como modelo de vida y encarnar el ejemplo de María Santísima dentro de una mística cristiana y mariana, ¿no? Entonces, aquel que pertenezca al equipo laico, que se comprometa con el equipo laico en la formación y en la misión de la iglesia, entonces pues es importante imitar a Cristo porque tenemos que tener como meta la santidad y el ejemplo de María Santísima de esa entrega y de ese amor por la misión. En el artículo 1 nos habla de que la curia romana es la institución que sirve para el ejercicio pastoral y que lleva a cabo la misión en el mundo, con un espíritu de servicio del Papa, de los obispos, ¿sí? Y de acuerdo a la naturaleza de cada uno cumplen con su función, con un espíritu evangélico, trabajan por el bien y al servicio de la comunión y de la unidad,
y de esta manera van construyendo las exigencias a que el mundo demanda. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo? Pues un equipo de servicio que no tiene este alimento espiritual, pues tiende a ser un equipo que caiga en vicios, como la soberbia, la envidia, el protagonismo, la individualidad. Y entonces las consecuencias pues es que las obras pues vayan en fracaso, que no exista una espiritualidad sino una obra en apariencia, y eso pues no tendrá frutos en el futuro. Pregunta 12. Complementa las ideas principales del artículo 2 con los dos primeros párrafos del capítulo 12 del instructivo del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. ¿Cómo afecta a la obra, a la iglesia y a la sociedad no cuidar esto? El artículo 2 nos habla sobre los que sirven en la curia romana, cooperan en ella de manera proporcionada al conocimiento y competencia que gozan, así como la experiencia pastoral. Para llevar a cabo la misión en la iglesia siempre es importante tener tanto conocimiento como competencia. Entendamos por competencia nuestras habilidades y nuestras destrezas que tenemos para llevar a cabo una tarea. Y aunado a una experiencia pastoral, que también es importante, ya que esto va a hacer que las cosas se vayan haciendo de una manera más efectiva. Bueno, en el capítulo 12 de nuestro instructivo habla sobre las normas básicas para designar cargos dentro de la obra. Y entonces dice que para nombrar a nuevos dirigentes se formula el reporte de cualidades, que es como un retrato hablado y que en él se describen las dotes de cada dirigente que posee, y de aquí se deben de tomar en cuenta estos dotes para los distintos cargos, y que se tiene que seguir también un sistema para designar la labor que cada uno de ellos puede desempeñar en su cargo. Entonces se tiene que tomar en cuenta la entrega, la espiritualidad, la experiencia, porque si se les va a otorgar una responsabilidad, entonces se debe de tener en cuenta la experiencia. Por ejemplo, en el caso de un visitador, debe haber sido antes un muy buen director y al mismo tiempo de contar con la vocación de ese servicio de visitar, y debe de cultivar ciertas cualidades que coadyuven en el cumplimiento de ello. Entonces vemos cómo afecta a la obra el que haya personas que se hayan formado, que tengan el conocimiento, el compromiso, la disposición y la disponibilidad de llevar a cabo esto no solamente dentro de la obra, sino a la Iglesia Universal y a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pregunta 13. Explica el artículo 7 y complementa con el Estatuto 30 y con el último párrafo del Estatuto 54. ¿Cuáles son los frutos de trabajar esto en cada centro de formación? Bueno, el artículo 7 nos dice que para el buen funcionamiento de los componentes de la curia romana es indispensable que además de la dedicación y rectitud, los que trabajan deben de estar capacitados. Bueno, ¿qué nos dice el estatuto en el número 30? Que las actividades de nuestros miembros en cada parroquia deben de estar comprometidos en el servicio, porque reciben el nombre de dirigentes parroquiales. Son dirigentes en cuanto que son servidores de los hermanos dentro de nuestra obra de pastoral en la parroquia, y que estos dirigentes son los que se forman en escuela de pastoral y que tienen un compromiso, que año con año este compromiso tiene que ir acrecentando en base a la experiencia que va tomando a través de los años, ¿no? Entonces se compagina aquí con lo que nos habla el artículo 7, ya que es importante contar con dedicación y rectitud y que los que trabajen estén capacitados.
Luego vemos el Estatuto 54, que nos habla dice, por tratarse de la fundación de un nuevo centro de escuela de pastoral, que los miembros de la jerarquía o religiosas tomen a su cargo la dirección de tal centro por no existir aún laicos. Pero luego nos dice, con capacidad de hacerlo, esta dirección por parte de ellos será mientras no haya laicos preparados. O sea que la tarea de estos miembros de la jerarquía es preparar nuevos laicos para que ellos sean los que dirijan y lleven a cabo esta obra y que siempre estén asistidos por la jerarquía de la iglesia. ¿Cuáles son los frutos de trabajar esto en cada centro de formación? Pues acrecentar el reino de Dios en la tierra, y de ahí pues todo lo que se derive, ¿no? Pregunta 14. Complementa las ideas principales del artículo 8 con las del Estatuto 40 y explica qué implica esto para cada uno de los dirigentes de nuestra obra. El artículo 8 nos habla de la funcionalidad encaminada a ofrecer el mejor y más eficaz servicio. No solamente se trata de servir, sino de ofrecer un servicio eficaz, que exige a quienes prestan el servicio en la curia romana y que estén dispuestos a realizar su trabajo. Esto enlazado al Estatuto 40, que nos habla sobre el principio de la labor en equipo, que se tiene que sumar al espíritu de servicio. Deben de imperar este espíritu de servicio en los miembros de la obra apostólica para aceptar cualquier función que se les señale, así como los cargos que se asignen dentro de la estructura general de la parroquia y la diócesis. Entonces, todo esto en la medida de la disposición y de la disponibilidad. Pero aquí lo que nos hablan es de estar dispuestos siempre a la colaboración en el trabajo según las necesidades a que se nos requiera. Para esto se requiere un espíritu de servicio, pero también tener la humildad de aceptar la tarea que se nos encomiende. Pregunta 15. Menciona acciones concretas con las cuales cuidas que se cumpla el artículo 14, inciso 4, aplicado a nuestra obra apostólica. En el artículo 14, inciso 4, se verifica debidamente la idoneidad de los candidatos a oficiales. Para el próximo año se tiene que verificar bien todos aquellos candidatos o laicos que estén dispuestos a colaborar en las diferentes responsabilidades dentro de nuestra obra. Por ejemplo, quienes van a ser los nuevos visitadores, directores, subdirectores, coordinadores y todos aquellos que van a cooperar en cada uno de los grados de formación. Entonces, igual como dice, se debe de verificar debidamente la idoneidad de estos candidatos, porque esto verifica que nuestra obra y que la tarea se lleve a cabo de la manera más eficiente. Menciona cuál es el carisma de nuestra obra de acuerdo a los estatutos 2, definiciones, cuya finalidad carismática específica es colaborar con ella desde el ambiente parroquial en la realización de la pastoral según sus niveles. Inciso B. Explica el Estatuto 43. Inciso C. Comenta acciones concretas que realizarás para cumplir con esto en el equipo laico al servicio de la pastoral y en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y el semillero de vocaciones. Pues sí, como nos dice aquí, menciona el carisma de nuestra obra. En el Estatuto 2, en definiciones, nuestra finalidad carismática específica es colaborar con la Iglesia Universal en la tarea que Cristo nos encomendó, desde el ambiente parroquial en la realización de la pastoral según todos los niveles. El Estatuto 43 nos habla sobre el concepto de la Iglesia Universal,
todos como cuerpo místico de Cristo, cada uno con sus dones y con sus carismas, puestos al servicio de la Iglesia Universal. Y pues cómo se va a llevar a cabo y cómo podemos tener acciones concretas, esto yo creo que depende de cada uno de los que formamos parte de esta escuela de pastoral, el comentar diferentes acciones concretas para enriquecernos unos con otros. No bastaría únicamente con lo que yo pudiera decir en este momento, sino que todos, en base a nuestra experiencia, podemos comentar y complementar acciones, muchas acciones diferentes, para llevar a cabo esta realización de la misión de la Iglesia, tanto como equipo laico, como instituto, como en semillero de vocaciones. Entonces, pues este no pretende dar las respuestas completas del cuestionario guía, pero sí al menos especificar cuál puede ser un camino para llevar a cabo nuestra reflexión grupal. Muchas gracias. Y con esto cerramos el tema, esperando vernos en el retiro y en la convivencia. Luz y sal. Reunir y servir.